Les traemos un relato tan fascinante como épico, una historia de coraje, fe y destino que ha resonado a través de los siglos. Nos adentraremos en el cautivador mundo del Imperio Persa, una tierra de grandes palacios e intrigantes cortesanos, para descubrir la vida de Esther, una joven judía que con una valentía sin igual cambió el destino de su pueblo. Imagina una época en la que el vasto imperio persa, bajo el reinado del rey Asuero, se extendía desde la India hasta Etiopía. En el corazón de este imperio, la vida de una joven huérfana llamada Esther tomará un giro inesperado. De ser una simple residente de Susa, Esther se convertirá en reina y en un acto de heroísmo trascendental, enfrentará una amenaza mortal que se cierne sobre su gente. La historia de Esther no es solo una narración de eventos históricos, es una lección atemporal sobre el valor y la providencia. A través de su valentía, Esther nos muestra cómo enfrentar el peligro con determinación y fe, incluso cuando todo parece perdido. Su historia es el corazón de la festividad de Purim, una celebración que recuerda su audaz intervención y la salvación de su pueblo. A lo largo de este documental, exploraremos el contexto histórico, el ascenso al poder de Esther, el oscuro complot del malvado Amán y la increíble victoria que culminó en la festividad de Purim. Prepárense para un viaje lleno de intriga, valentía y la poderosa influencia de la fe en la vida de Esther. No se lo pierdan. Para comprender plenamente la historia de Esther, es crucial situarnos en el contexto histórico y cultural del vasto imperio persa del siglo V a.C. En esta época, Persia era una potencia dominante que extendía su influencia y poder a lo largo de una vasta región. El imperio persa, bajo el reinado de Asuero, conocido también como Jerjes I, abarcaba una extensión impresionante que se extendía desde la India hasta Etiopía. Esta enorme extensión territorial incluía 127 provincias, cada una con su propio conjunto de tradiciones y gobernantes locales, pero unidas bajo la autoridad suprema del rey persa. Susa, una de las capitales del imperio, era un centro vibrante de poder y cultura. El Palacio Real de Susa era una de las residencias principales del rey Asuero y estaba conocido por su opulencia y magnificencia. La ciudad misma era un bullicioso crisol de culturas y etnias, reflejando la vasta extensión del imperio. Durante el reinado de Asuero, el imperio estaba en una etapa de consolidación y expansión. Asuero había heredado el trono de su padre, Darío I, y estaba empeñado en continuar la política de expansión territorial y fortalecimiento interno que su padre había iniciado. Esta era una época de gran prosperidad para el imperio, pero también de intrigas políticas y luchas internas por el poder. En medio de esta opulencia y complejidad, la corte persa estaba llena de intrigantes y estrategias políticas. Los banquetes, como el que Asuero organizó para celebrar su reinado, no solo eran eventos festivos, sino también ocasiones para mostrar poder y riqueza, y para reforzar la lealtad de los nobles y oficiales del imperio. Durante el gran banquete de 180 días que organizó Asuero, se celebraron múltiples eventos que demostraban la grandeza y el poder del rey. Este festín era una plataforma para consolidar alianzas y mantener el control sobre los diversos líderes y representantes del imperio. La magnificencia de la celebración estaba destinada a impresionar a los asistentes y reafirmar el dominio persa sobre sus vastos territorios. En este contexto, la historia de Esther comienza a desarrollarse. Ella era una joven huérfana que vivía en Susa bajo la tutela de su primo Mardoqueo. Mientras la corte persa se movía en un complejo entramado de poder, Esther vivía una vida modesta, ajena al drama político que se gestaba en el palacio. La destitución de la reina Vasti, que se negó a obedecer la orden del rey de presentarse ante sus invitados, creó un vacío de poder en la corte.
Esta situación llevó a Asuero a buscar una nueva reina entre las jóvenes más bellas del imperio, dando inicio al proceso que eventualmente llevaría a Ester a la cúspide del poder real. Cita bíblica, Ester 1:1-2. Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder, por muchos días, 180 días. Con la destitución de Vasti, Asuero decidió buscar una nueva reina entre las mujeres más bellas del imperio. Ester, una joven judía que vivía en Susa, bajo la tutela de su primo Mardoqueo, fue una de las seleccionadas. Aunque su origen judío era un secreto, Ester, conocida por su belleza y modestia, impresionó al rey y fue elegida para ser la nueva reina. Ester aceptó su nueva posición con humildad y sabiduría, manteniendo en secreto su identidad judía para protegerse y proteger a su pueblo. Y el rey amó a Ester más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Ester, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mientras Ester se establecía en su papel como reina, Amán, el primer ministro del rey, comenzó a tramar un plan maligno. Amán, ofendido por la negativa de Mardoqueo a inclinarse ante él, ideó una venganza terrible: exterminar a todos los judíos en el imperio. Amán convenció a Asuero de emitir un decreto de exterminio que fue sellado con el anillo real y enviado a todas las provincias. Este edicto fijaba el 13 de Adar como el día en que los judíos debían ser aniquilados. Cita bíblica, Ester 3:13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos, a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. Con el decreto de exterminio en vigor, Mardoqueo se vistió de saco y ceniza, señalando el luto y la desesperación. Envió un mensaje a Ester, instándola a que intercediera ante el rey. Aunque el riesgo era inmenso, Ester decidió enfrentar la situación. Ester pidió a Mardoqueo que convocara a los judíos en Susa para ayunar y orar durante 3 días. Tras este periodo de oración, Ester se presentó ante el rey, quien, al ver su valentía, extendió su cetro para permitirle hablar. Ester usó su oportunidad para revelar su identidad judía y el complot de Amán. Cita bíblica, Ester 4:16. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. La valentía de Ester tuvo un impacto profundo. Durante el segundo banquete reveló su identidad y el plan de Amán al rey. Asuero
Enfurecido por la traición, ordenó la ejecución de Amán en la misma horca que había preparado para Mardoqueo. Aunque el decreto de exterminio no podía ser revocado, se permitió a los judíos defenderse. Los judíos lucharon y prevalecieron sobre sus enemigos. Este día se convirtió en una jornada de celebración y agradecimiento por la salvación. Cita bíblica Esther 8, 16, 17. Y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra. Y en cada provincia y en cada ciudad a donde llegó el mandato del rey y su decreto, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día bueno. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor a los judíos había caído sobre ellos. La salvación del pueblo judío y el triunfo sobre Amán dieron lugar a la festividad de Purim. Durante Purim, los judíos leen el libro de Esther, realizan banquetes y se intercambian regalos. Es un tiempo para recordar el coraje de Esther y la intervención divina que salvó a su pueblo. A pesar de que Esther no es considerada una profetisa en el sentido estricto, su historia continúa siendo una fuente de inspiración. Su legado nos recuerda la importancia de defender lo correcto y tener fe en tiempos de adversidad. Cita bíblica Esther 9:22. Como días en que los judíos tuvieron descanso de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se les convirtió en alegría, y de luto en día de fiesta, que los hicieran días de banquete y de gozo, y para enviar porciones de comida unos a otros, y dádivas a los pobres. Y los judíos aceptaron hacer lo que habían comenzado, según lo que les escribió Mardoqueo. La historia de Esther es un relato poderoso que trasciende el tiempo y el espacio. Es una prueba de cómo, con valentía y fe, se pueden superar las adversidades más grandes. Desde el momento en que Esther se presenta ante el rey hasta el triunfo final del pueblo judío, su vida es un testimonio de la influencia del coraje individual en el destino colectivo. El impacto de Esther no solo se refleja en la historia antigua, sino también en las celebraciones modernas de Purim, que conmemoran su valentía y la intervención divina que salvó a su pueblo. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y poder en la determinación y la fe. Una de las enseñanzas más destacadas de la historia de Esther es el valor y la valentía que mostró al enfrentar una amenaza mortal para ella y su pueblo. Esther arriesgó su vida al presentar su petición ante el rey Asuero, un acto que podía ser castigado con la muerte si no era bien recibido. Su coraje no solo salvó a los judíos de la aniquilación, sino que también muestra cómo, a veces, es necesario enfrentar el peligro con determinación para lograr un bien mayor. Esther nos enseña que incluso en las situaciones más temibles y cuando enfrentamos una adversidad inmensa, nuestra valentía puede ser la clave para superar los obstáculos y cambiar el destino. Su disposición a arriesgar su vida para defender a su gente demuestra que el coraje puede provocar un cambio significativo en el mundo. La historia de Esther es también una potente manifestación de la fe en la providencia divina. Aunque Esther no tenía una visibilidad clara de cómo se resolverían los eventos, confiaba en que su valentía y la oración de su pueblo tendrían un impacto positivo. Su historia ilustra cómo la fe en un poder superior puede guiarnos y ofrecernos fortaleza en momentos de incertidumbre y peligro. El hecho de que Esther, una joven judía en un imperio persa, pudiera cambiar el curso de la historia con su intervención, muestra cómo la fe y la confianza en una fuerza mayor pueden inspirar y sustentar a las personas durante los desafíos más grandes. La historia de Esther nos recuerda que la providencia divina puede jugar un papel crucial en nuestras Esther. A pesar de ser una reina en el palacio persa, mantuvo su identidad judía en secreto hasta el momento crucial.
Su decisión de revelar su verdadera identidad en el momento apropiado demuestra la importancia de ser auténtico y fiel a uno mismo, incluso cuando se está en una posición de gran poder y privilegio. La historia nos enseña que, aunque puede ser tentador ocultar quiénes somos para adaptarnos a las expectativas de los demás, la autenticidad y la verdad son esenciales para vivir con integridad y cumplir con nuestro propósito. Esther, al revelar su identidad en un momento decisivo, nos muestra que ser fiel a uno mismo puede tener un impacto profundo y positivo. La reacción de Esther a la amenaza de exterminio incluyó una llamada a la solidaridad. Pidió que todos los judíos de Susa ayunaran y oraran durante 3 días. Esta demostración de unidad y apoyo comunitario subraya la importancia de estar unidos frente a las adversidades. La historia de Esther nos enseña que, en tiempos de crisis, la colaboración y el apoyo mutuo son esenciales para superar los desafíos. La fuerza de una comunidad unida puede ser una herramienta poderosa para enfrentar y superar situaciones aparentemente insuperables. Esther no solo actuó con valentía, sino que también mostró una notable inteligencia estratégica. Su decisión de invitar al rey y a Amán a 2 banquetes antes de hacer su revelación fue un acto de planificación cuidadosa. Esta estrategia permitió preparar el terreno para una revelación efectiva y la posterior victoria. La historia destaca la importancia de la planificación y la estrategia en la toma de decisiones. A veces, el éxito no solo depende del coraje, sino también de la sabiduría y la planificación cuidadosa. Esther nos enseña que la preparación y la táctica pueden ser tan importantes como el valor y la determinación. Finalmente, la historia de Esther ilustra cómo es posible transformar el luto y la desesperación en alegría y celebración. El decreto de exterminio y la angustia que causó fueron reemplazados por una victoria inesperada y una festividad de alegría, Purim. Este cambio radical de circunstancias muestra que incluso en las situaciones más sombrías hay posibilidad de esperanza y redención. La historia de Esther nos anima a mantener la esperanza y buscar soluciones, incluso cuando las circunstancias parecen inmejorables. La historia de Esther es un relato poderoso que trasciende el tiempo y el espacio. Es una prueba de cómo, con valentía y fe, se pueden superar las adversidades más grandes. Desde el momento en que Esther se presenta ante el rey hasta el triunfo final del pueblo judío, su vida es un testimonio de la influencia del coraje individual en el destino colectivo. El impacto de Esther no solo se refleja en la historia antigua, sino también en las celebraciones modernas de Purim, que conmemoran su valentía y la intervención divina que salvó a su pueblo. Su historia nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza y poder en la determinación y la fe. Esperamos que este recorrido por la vida de Esther les haya inspirado tanto como a nosotros. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir más historias fascinantes del pasado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.